una cuota importantísima de personas que sienten que la administración del presidente Abinader le ha incumplido, pueden construir una esperanza dentro de la organización en función de otro candidato. ¿A ti no te llama la atención el retardo en el caso de Donald Guerrero? Hay gente en el PRM que a lo mejor piensa que lo electoral tiene que imponerse sobre las reglas de asentamiento de la vida nacional. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y esto es A Partir de Ahora. Tenemos hoy de invitado al doctor Guido Gómez Mazara en su condición de aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido, Guido. Un abrazo. Bien. Bueno, tuviste que la Junta ha dado un jalón de orejas a quienes están en campaña y ha convocado a los partidos. ¿Tú te sientes aludido por ese llamado? Gracias por la oportunidad. Lo primero es que yo saludo la acción de la Junta Central Electoral en su condición de árbitro del proceso electoral dominicano. Y fíjense que más que a los ajetreos de carácter del fortalecimiento de la estructura al que yo me dedico, la Junta hace una convocatoria en función de las características violatorias de algunos comportamientos. Yo me concentro en gente que hace manifestaciones, que están fuera del tiempo de la ley. Y siento que es un acto saludable que la Junta Central Electoral convoca a todos los actores del proceso para decir, bueno, cada quien tiene el legítimo derecho de construir sus espacios de participación, pero ninguno puede hacerlo al margen de la ley. La época en que los partidos políticos actuaban como chivos sin ley es cosa del pasado. Y yo cada vez que un ente, en este caso institucional, hace un llamado con esas características, yo no solo lo felicito, sino que creo que es una señal a mucha gente que no ha entendido que la política dominicana cambió. Que no es posible que los partidos políticos y los actores políticos actuemos al margen del ordenamiento legal. O sea que yo saludo ese tipo de iniciativas. Totalmente. Bien. Bueno, hemos visto que han pasado algunas cosas en el tiempo desde la última vez que estuviste acá. El PLD celebró su consulta. Algunos analistas piensan que es un poco va redefiniendo los escenarios camino al 2024. ¿Qué, digamos, aporta una consulta como la del PLD pensando en función del quehacer de los partidos? Ok, mira, desde el punto de vista de la acción táctica, el PLD hizo lo correcto, porque se adelantó a los plazos electorales, le dio un barniz a la competencia con nombre de consulta y alineó al partido. Para definir su para oferta. Definir su candidato. En ese mismo orden, si bien es cierto, no hay ribetes de legalidad, hay que reconocer que ya nadie le va a pasar por la cabeza en ese partido competir con quien la consulta eligió como el potencial candidato. Ahora, eso también establece líneas, y yo lo leo hacia mi organización política. Después que el PLD hizo un proceso de convención, ellos le llamaron consulta, repito, abierta, a mi partido se le va a hacer muy difícil construir un alegato en la sociedad y en la dirección del partido y en sus bases, procurando fórmulas que esquiven el derecho de la mayoría de los compañeros y compañeras a participar. Se ha hecho un anuncio de que el día 30 se abren las compuertas de las inscripciones en el partido. Y yo inclusive a posteriori voy a anunciar lo que es el concepto de Inscríbete con Guido, porque yo voy a trabajar junto a un grupo de jóvenes, mujeres, en inscribir la mayor cantidad de gente para competir en el proceso de convención. ¿Tú te vas a acoger a ese llamado? Del partido, claro. Sí. Claro, pero para también, trabajar tu proyecto. Pero también voy a construir una plataforma de ingreso a la propuesta nuestra dentro del PRM. Pero en esa dirección yo decía que lo del PLD deja sin excusa a un segmento de la dirección del partido que está construyendo la idea de que hacia lo interno del PRM no hay competencia, que hay un candidato indiscutido y no disputado, y no es así. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la ley
le ofreces alternativas, la jurisprudencia funesta de elegir la dirección del partido al margen de la voluntad de la mayoría es un trago muy amargo. Y nadie en su sano juicio podría decir que se puede hacer un candidato saltando la legitimidad interna de la organización. Sobre todo la cosa cuando un partido como el PLD, con menos tradición de participación que nosotros, dejó que la gente votara. Claro, en el caso del partido se ha planteado la posibilidad de que sea padrón cerrado, es decir, todas las personas que están registradas en el padrón del PRM y los que podamos incorporar en esta campaña de reinscripción. Pero que vote el universo de los PRMistas. Sí, claro, como siempre ha pasado, como siempre ha pasado. Pero también la interpretación que yo hago del proceso interno del PLD es lo siguiente. La base de los partidos se desquitan con mucha inteligencia, pero también agresividad, cuando siente que la cúpula de la organización le entra a patadas. ¿Ocurrió eso en el PLD? Lo que tú puedes percibir en el PLD es que el status quo, la formalidad, la nomenclatura alrededor de doña Margarita, óyete, José Ramón, Danilo Díaz, el ex administrador del Banco de Reservas, ex ministro de Hacienda, Simón Lizardo, su hermana, o sea, doña Cristina, que fue senadora por el Gran Santo Domingo, te darás cuenta que la base de esa organización reaccionó. Yo creo que en esa dirección reacciona la base de todos los partidos. En el caso específico del PRM, tiene mucho más razones por qué actuar con ira respecto de la formalidad partidaria o quien ellos perciban que no la ha cumplido. Porque tantos años construyendo la acción de la victoria y que ahora se escriban 200 excusas, yo creo que los compañeros están acumulando eso para expresar su insatisfacción en una convención en el PRM. Bien, antes de proseguir, ¿tú estás de acuerdo con que las primarias de los partidos se hagan con el padrón de partido o que sean abiertas? Mira, ningún demócrata le puede huir a lo que opine la sociedad respecto de sus aspiraciones. Para mí, lo ideal sería abierta. Ahora, si mi partido decide, por miedo y por el convencimiento que desde el aparato del Estado se puede manipular el voto, a una convención cerrada, perfecto, yo voy a participar. Ahora, voy a participar porque le da la opción a votar de forma secreta, directa, a todos los miembros que están registrados en la organización. En el PRM, según lo establecido en sus estatutos, ¿cómo será la cosa? O sea, ¿en qué plazo el partido debe decidir, primero, cómo va a elegir al candidato, por cuál método, y luego cómo será el asunto de la inscripción? No, el techo de conformidad con la ley es octubre del 23. Octubre de 23. En esa fecha tiene que estar ya decidido el candidato. Y si el sentido común prevalece en el partido, que eso es lo que uno aspira, que el proceso de inscripción transcurran 6 meses y que en función de eso se cierre el padrón. Digamos que febrero, marzo, por ahí se tiene que estar. Yo preferiría que sea abril. Abril. Sí. Ahí se tiene que estar. Porque entre abril y octubre vamos a seleccionar candidatos, los que aspiran. Ahí estarás tú. Ramón Alburquerque. Ramón Alburquerque sigue con aspiración. Sí, claro. ¿Quién más? Bueno, los áulicos del presidente Abinader entienden que él tiene la opción de presentarse. Sí, y a lo que tiene derecho. Tiene derecho, sí. A lo que tiene derecho. Hubo un dirigente que tuvo coincidencia contigo en las impugnaciones, abogado, que él renunció del PRM y se fue. Alberto, sí. Alberto. Sí, sí, el doctor Alberto Tavares, se fue. Sí, disgustado. ¿Qué ha sido de él? Bueno, somos amigos. Él hizo una carrera muy dilatada en el partido. Fue precandidato a senador por la provincia de Monteplata, pero él entendió que en el partido no se están creando las condiciones de una competencia democrática. Y efectivamente decidió irse. Se fue, no está a tu lado ni nada. No. Bien. Bueno, ¿cómo tú has visto la cosa? La posibilidad de que una vez que se elija candidato en el PRM, haya un escenario de primera o segunda vuelta. Pero vamos a hablar de eso después de esta pausa.
Bien, te preguntaba antes de irnos a la pausa que si tú, por lo que tú estás viendo, vislumbra un escenario de primera vuelta o segunda vuelta en 2024. Mira, es innegable que todos vamos a competir para ganar en primera vuelta. Y lo ideal sería construir ese espacio de éxito alrededor de una primera vuelta. Sin embargo, el desenvolvimiento de los acontecimientos crea las bases para una segunda vuelta. Y en ese sentido, nosotros que tenemos una propuesta sobre el interno del partido, siempre hemos sostenido lo siguiente. El éxito de la vieja casa consistió en presentar el mismo partido, otro candidato. Mira por qué. Cuando fue de Guzmán a Jorge Blanco, se retuvo el poder. Cuando insistimos con Hipólito, lo perdimos. ¿Por qué eso pasa? Porque una cuota importante de gente que perdió la fe. Una cuota importantísima de personas que sienten que la administración del presidente Abinader le ha incumplido. Pueden construir una esperanza dentro de la organización en función de otro candidato. Ahora bien, ese candidato, yo aspiro a ser el candidato, producto de un proceso democrático, también debe establecer la posibilidad de éxito en primera vuelta en función de sus capacidades de construir un muro o un puente o niveles de avenencia con sectores no relacionados con el nivel de participación clásica de los partidos políticos. Mira por qué. Porque el éxito de nosotros, para entenderlo en el 20, fue en gran medida la capacidad de irnos más allá de las fronteras partidarias. Muchos sectores independientes, muchas personas que se han vinculado históricamente a la agenda liberal, con temas definidos, entendieron que la candidatura de Luis era una candidatura válida para impulsar ese proceso de cambio. Y yo soy de la gente que he pensado que nuestra opción representa el cambio dentro del cambio, porque hay aspectos de la gestión de gobierno del presidente Abinader que tienen que ser sustancialmente mejoradas. Yo proyecto el escenario del año que viene, 2023. Todos los indicadores macroeconómicos garantizan que aún las proyecciones más halagadoras respecto al buen desempeño de la economía dominicana se van a traducir en un mayor desempleo, se van a traducir en una carestía sustancial del nivel de vida de la gente. Creo que el tema de la inseguridad ciudadana va a seguir golpeándonos. El tema de los precios de los artículos de primera necesidad está pendiente. Organismos internacionales han proyectado la carestía de los alimentos como un tema fundamental para el próximo año. Y esos componentes crean la dificultad de lo que siempre ha acontecido en América Latina, que los procesos inflacionarios se traducen en derrotas electorales. Por eso, hacia el interno de mi organización hay que construir una candidatura diferente. Y lo he sostenido en este programa y en otro. Al PRM le va mejor con otro candidato, porque el otro candidato va a generar una nueva esperanza hacia lo interno, tiene la capacidad de construir avenidas de entendimiento con otros sectores y se va a sumar al aparato institucional del partido y del gobierno. Esos componentes son importantes. De lo contrario, habrá una clásica segunda vuelta donde el riesgo que siempre se corre es que las fuerzas opositoras tienden a acercarse en el interés de derrotar al oficialismo. O sea que en todo caso el mejor escenario para el PRM sería asegurar la mayor votación para ganar en primera vuelta. Ese es el ideal. Eso es el ideal. Aunque hay otros elementos que están en juego. Y ahí yo discrepo de la línea gubernamental. Y voy a aprovechar tu programa para hacer esa reflexión. Mira, hay exponentes en el PRM de lo que llamo el pragmatismo en su punto más alto, que yo no sé cuándo es pragmatismo y cuándo es primitivismo, que podrían estar seduciendo al presidente de que en la medida que se aminora la actitud de persecución a figuras de la pasada administración, eso genera un ambiente de confraternidad para imposibilitar un pacto PLD Fuerza del Pueblo en segunda vuelta y por vía de consecuencia, si no ganamos en primera, pasamos en segunda. El que hace eso o los que hacen eso, primero están dando una puñalada trapera a los deseos de asentamiento de la vida nacional. Y se olvidan de que si hay un elemento atractivo
aplaudido por todos los sectores de la vida nacional respecto a la gestión del gobierno, es la Procuraduría General de la República. Es decir, en ese juego de realpolitik hay gente en el PRM que a lo mejor piensa que lo electoral tiene que imponerse sobre las reglas de asentamiento de la vida nacional. Y procurando esa lógica malsana, andarían estimulando al presidente de la República de que lo importante ahora no es el tema del combate a la corrupción, sino las políticas tradicionales de amarre, de pactos ocultos, y tú sientes que hay aspectos en el comportamiento del gobierno que frente al deseo ético de la sociedad andan en una velocidad inexplicable. 2 ejemplos. ¿Cuáles eran eso? ¿No te llama la atención a ti que el expediente de José Ramón Peralta no haya avanzado como nosotros esperábamos? Primera pregunta. ¿Y no dijimos en la campaña electoral que las visitas sorpresas iban a ser auditadas? Te llama la atención eso, ¿no? Segundo lugar. Pero en ese caso ni siquiera hay una investigación encaminada, No, por lo menos. lo lógico sería es que el ministro administrativo autorizara desde el primer día un proceso de auditoría a la gestión de José Ramón Peralta. Y todo el mundo sabe, en el terreno de la política, quiénes en el PRM son demasiado amigos de José Ramón Peralta. Todo el mundo sabe. ¿Quiénes son? Todo el mundo sabe. Primer lugar. Segundo lugar. ¿A ti no te llama la atención el retardo en el caso de Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda? ¿Tú piensas que eso debió estar más avanzado? Pero clarísimo. Mira. Pues un expediente grueso. No solo grueso, sino lo que va a significar en términos de que, como un castillo de naipes, van a caer no solo gente de circuitos económicos y sociales singulares, sino figuras de franjas políticas que en ese esfuerzo de conchupancia histórica, ellos siempre juegan al ganar, independientemente de la militancia partidaria. Fíjate un caso. Cuando se investigó lo de Jean Alain, nos dimos cuenta en el camino cómo un grupo de idiotas, entre comillas, hacíamos todo el esfuerzo en la campaña para construir una mayoría desde el cambio. Pero había gente del cambio que se entendía con Jean Alain. ¿Estás dando cuenta? Y yo tengo la sospecha, mi instinto me dice que en el caso de Donald hay gente de igual actitud. De igual actitud. Entonces, los que creemos que cuando la sociedad votó por nosotros y aplaudió la designación de doña Miriam y doña Jenny y el magistrado Camacho, tenemos que reiterarnos en el deseo de que también la construcción del cambio implica no volver a las prácticas tradicionales de entendimiento de las élites. Tú me sorprendes un poco y tú tendrás elementos de juicio para lo que tú estás afirmando. No, hay bastante información. Exacto. Porque lo que desde afuera mucha gente decía era que había como una especie de pacto o un entendimiento con Leonel y su gente. Y que se había arreciado lucha contra la corrupción en el caso de los exfuncionarios PLDistas, sobre todo danilistas, y que a Leonel se le pasaba la mano. Pero por lo que tú me estás diciendo, hay gente dentro del PRM que tiene algún nivel de entendimiento con gente del PLD de Danilo. Claro, en la sumatoria de aritméticas electorales que sustenta la tesis falsa de que en la medida de que no se atiza el proceso de auditorías y por vía de consecuencia que le ausculten jurídicamente todo ese proceso, eso crea un clima de entendimiento posible para que si no somos capaces de ganar en primera vuelta con Luis de candidato, Danilo no apoye en segunda vuelta a Leonel. Entonces, quienes sostienen esa tesis, que yo discrepo totalmente, evidentemente representan una forma de hacer la política que la sociedad dominicana tiene que derrotar. Por eso yo quiero impulsar y representar hacia el interno del partido una visión totalmente diferente. Hay otra situación que se presenta tras el señalamiento, la preselección de Abel Martínez. Leonel se sabe, sería difícil que no sea candidato. Y en el caso de que sea el presidente Abinader el candidato del PRM, muchos han dicho, caramba, tenemos un escenario de 3 posibles contendores con posibilidad
muy conservadores. Claro. Y otro diría muy derechistas. Claro. Pero tú me vas a hablar de eso cuando volvamos de esta pausa. Bien, lo que te planteaba de que parece que la gente más conservadora gana espacio. Si tú ganas en el PRM, tú serías una excepción entre las tres fuerzas políticas principales. Mira, pero es que la sociedad dominicana no puede circunscribir el comportamiento de sus fuerzas sociales a la jurisdicción nacional. El mundo, como decía Ciro Alegría, es ancho y ajeno. Lo que está pasando en América Latina es un proceso de mover las fuerzas sociales del centro hacia las ideas liberales y progresistas. O al centro, por lo menos. Porque... Oye, pero yo te paso un balance en América Latina. Sí, no, está claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en la República Dominicana la competencia política, como no tiene una fundamentación ideológica, porque la fuerza del pragmatismo ganó la batalla, el espacio que se está disputando en el país es el espacio de lo conservador puro y simplemente. Hago un balance. Leonel Fernández dijo en un acto de habilidad, porque entendía que había que cooptar las fuerzas conservadoras, que él era vinchista y bochista. Eso es incompatible y casi imposible. Pero él lo dijo. Lo dijo en un acto en donde se celebraba un aniversario de Balaguer por todo lo alto, que lo presentaron como un dios sacrosanto. Sí. Y que él admitió que él fue PRDista porque se veía feo en su barrio, Sí. en el momento que estaban masacrando a la juventud, ser balaguerista, pero que él siempre admiró a Balaguer. Sí, pero fíjate, él lo hacía como un acto habilidoso de cooptar fuerzas sociales conservadoras que habían quedado sin orientación frente a la desaparición del doctor Balaguer. Eso es realpolitik. Sí, tratar de heredar Bien, ese caudal. Bien. Segundo lugar, Abel Martínez, de mi generación. Y qué bueno que haya ganado. Pero bueno, Abel no es una persona que tiene como sello distintivo su fortaleza conceptual. O sea, él se monta en la cresta de la ola, él tiene un discurso, por ejemplo, con el tema haitiano, perfecto, y es una figura que hacia el interno de su organización, una organización que tiene un origen liberal y progresista. Él es una persona más hacia los sectores del centro y conservador. Yo creo que de centro es una condescendencia. Una condescendencia mi parte. Bueno, es un hombre muy de derecha. Está a la derecha de la muy derecha. Perfecto. Y en el caso del PRM, yo solo quiero hacer esta referencia. Uno es lo que es, sin importar de dónde viene. Pero yo no quiero hacer este recordatorio a Luis Abinader. Históricamente, cada vez que una fuerza liberal se quiere desdibujar, construyendo un espacio que no es el propio, pierde su identidad. Y cuando pierde su identidad, su base social se reduce profundamente. Desde el año 1996, la franja conservadora que ha sido controlada por el PLD. Y cuando el PLD se fragmenta, no renuncia a esa base conservadora. La disputa, en el caso específico del PRM, es el heredero histórico de los sectores liberales y progresistas, que si bien es cierto, los presidentes de factura PRD, hoy PRM, tienen naturaleza conservadora, pero Peña Gómez hacía un equilibrio social. Y lo hago como recordatorio a Luis. Y además habían figuras como Doña Ibelice. No, tú juntabas Hugo, Doña Ibelice, Tirso, Tirso, y eso sí, le daba equilibrio al que partido. era otra cosa, sí. Ahora, búscame hacia lo interno del PRM gente que su pensamiento sea liberal y progresista, salvo Doña Milagros. Bueno, quedan algunos, pero no están en posiciones fundamentales como Fafa. No, excluido, todo lo contrario, pateado, de forma irresponsable y irrespetuosa. Ramón, Tony, o sea, Luis no quiere eso, pero lo doy como dato histórico. El doctor Abinader, su primera militancia política la hizo con Juan Isidro Jiménez Grullón. Con Rafael, tú dices. El padre. El padre del presidente Luis Abinader. Y yo, que sí compartía mucho en una peña con el doctor Abinader, siempre reconocí en él una persona que tiene un pensamiento social. Repito, los hijos tenemos derecho a ser lo que uno entiende que debe ser. Pero esas referencias son importantes porque a veces yo no me explico cómo el gobierno no tiene los equilibrios indispensables y luce demasiado conservador, buscando un espacio que ya está ocupado. Fíjate que Luis, sobre temas esenciales, te cambia el ritmo del juego, como decimos los jugadores de baloncesto.
Las 3 causales, no, la cambio. La cambio. Yo recuerdo sus posturas antes de ser presidente sobre el muro. Pero llega a la presidencia y se sube en la cresta del muro. Es decir, los políticos tenemos la obligación de tener una mayor identidad para que la sociedad dominicana sepa por quién vota y a lo que vota. Bien. Bueno, entonces vamos a recordar que a partir del día 30 Sí. se abren las inscripciones, día 30 de este mes de octubre. Sí. Y tú vas a llamar a la gente a que se inscriba en el PRM, pero por vía de tu equipo. Plataforma. Bien, bueno, te deseamos suerte. Claro, Y ya volveremos a invitarte claro. para que pasemos balance de lo que está ocurriendo en la política y en el PRM. Muchas gracias, Guido. Gracias a ti. Y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y en Acento Portal.